bien, vamos a continuar ahora con ejemplos aplicativos. ¿Qué te parece? En el primer ejemplo menciona lo siguiente, ¿no? Por análisis químico se encontró que una muestra de arena contiene 5.63 gramos de silicio y 6.40 gramos de oxígeno. Otra muestra de arena contiene 9.36 gramos de silicio y 10,64 gramos de oxígeno. Con esta información nos preguntan, ¿podemos afirmar que se cumple la ley de las proporciones definidas? Asuma que la arena está formada de sílice, óxido de silicio. Bueno, nos hablan de dos muestras de arena, ¿no? Una muestra contiene 5.63 gramos de silicio y contiene 6.4 gramos de oxígeno. La otra muestra contiene 9.36 gramos de silicio y 10,64 gramos del oxígeno. También el problema nos dice que asumamos que la arena contiene silicio con oxígeno, ¿no? Bueno, en la práctica la arena contiene también otros componentes, otros elementos más, pero el problema nos dice que contiene básicamente dos elementos. Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente, ¿no? Si contiene silicio con oxígeno, entonces tendrá que tener una fórmula, ¿no? Algo así como el agua, que es H2O, ¿no? El anhídrido carbónico, que es carbono oxígeno 2, ¿no? ¿Cuál será la fórmula, ¿no? de este compuesto? Como no lo sabemos, vamos a suponer que esto sea como X y esto sea como Y, ¿no? O sea, yo no sé cuánto vale X ni cuánto vale Y. Lo que sí sé es que estos números son enteros, ¿no? Eso ya lo veremos ya más adelante. Bueno, la ley de proporción definida nos dice que la proporción entre los elementos que componen a un compuesto se va a mantener constante, ¿no? En otras palabras, la proporción definida sería, si yo divido la masa del silicio entre la masa del oxígeno, según el problema, el cociente se debe mantener constante. Vamos a ver. La masa del silicio vale 5.63 gramos y la masa del oxígeno es 6.4 gramos, ¿no? Si tú divides, te sale 0.88. Lo he redondeado dos decimales, ¿no? Tú sabes que salen como 3, 4 decimales, pero lo he redondeado dos, ¿ya? Si yo hago lo mismo con la otra muestra y si el cociente sigue siendo 0.88, me está diciendo a mí que la ley de la proporción definida se cumple. O sea, es una sustancia química cuya masa de diferentes muestras de la misma tienen constante el mismo cociente. La proporción va a ser siempre la misma. Vamos a comprobarlo. En este caso haré lo mismo. Divido la masa del silicio entre la masa del oxígeno, ¿no? Sería 9.36 entre 10.64. ¿No? Usted lo puede hacer simplificándolo, agarrando una calculadora. Y resulta que la división sale 0.88. Entonces, nos damos cuenta que la proporción en masas de las dos muestras de arena, asumiendo que la arena es pura sílice, ¿cómo son? Iguales. Conclusión. Sí se cumple la ley de las proporciones. Muy bien, pero una pequeña observación. Si bien yo planteé inicialmente que desconocía la fórmula, te lo comento que si nosotros lo conocemos, vamos a poder comprobar de otra manera. Por ejemplo, la fórmula del óxido de silicio, o la fórmula de la sílice, también se le conoce esto, es silicio oxígeno 2. Es el dióxido de silicio. Entonces, si yo conozco la fórmula, también debo de satisfacer esto, ¿ya? Porque la fórmula te indica la relación, ¿no? La proporción definida. Para eso, ¿qué necesito?
las masas atómicas de cada elemento, ¿verdad? Bueno, el silicio tiene una masa atómica de 28.1. Entonces, la masa del silicio sería como 28.1 gramos. El oxígeno, como tú sabes, es 16, pero como son 2, sería 2 por 16, ¿no? 32. Perfecto. Si yo tengo una mol de esta sustancia, es como si yo tuviera 28,1 gramos del silicio y 32 gramos del oxígeno. Entonces, la proporción que hemos determinado es la masa del silicio, ¿no?, entre la masa del oxígeno. Y esto sería dividir 28.1 gramos entre 32 gramos. Si tú divides, va a salir la misma cantidad, 0.88. Conclusión, entonces, no interesa la cantidad de muestra que tengas, sino básicamente para los problemas nos interesa conocer la fórmula química. Muy bien, segunda aplicación. Se descompone térmicamente una muestra de 125 gramos de piedra caliza impura. Esta piedra caliza impura contiene carbonato de calcio, ¿no? Es una roca que está enriquecida en carbonato, ¿no? Pero lógicamente que aparte de carbonato tiene también impurezas. De acuerdo a la siguiente ecuación, ¿no? Como usted puede observar, el carbonato de calcio sólido se descompone térmicamente. Térmicamente indica que ha sido por acción del calor y se obtiene la cal y el anhidro carbónico. Nos preguntan lo siguiente: ¿cuántos gramos de gas carbónico se obtendrá como máximo sabiendo que la caliza presenta un 80% de carbonato? Bien, en este caso la reacción es esta, la ecuación química es esa, pero recuerden de que la ecuación debe estar balanceada, ¿no? Bueno, según el balance, si tengo un calcio, acá tengo un calcio, es como poner 1, 1, un carbono, 2 oxígenos más 1 son 3, ¿no? Te das cuenta que está balanceada. Nos dan como dato una muestra que va a descomponerse por acción del calor. Recuerda que esto significa calor, ¿no? La masa de la muestra es 125 gramos y contiene 80% de carbonato de calcio. Hay que tener en cuenta de que en los problemas de estequiometría a veces te dan porcentajes. Ese porcentaje puede ser de la parte pura, o sea, la parte que reacciona, o de la parte impura. En este caso es la parte pura, ¿no? O sea, es 80% de carbonato. Sin embargo, esto que estoy pintándolo aquí en naranja me representa la parte impura, ¿no? O sea, lo impuro que no voy a utilizarlo es el 20% de otras sustancias que no son carbonato de calcio, ¿no? Entonces, me interesa el carbonato puro porque me dan una ecuación en la cual está el carbonato. Si tú tuvieras un problema en la cual sepas quién es el impuro puede también reaccionar y tendríamos que conocer la ecuación de esa reacción, ¿no? Bueno, entonces hay que trabajar con la masa pura, o sea, con el 80%. Bien, para eso lo voy a hacer acá. La masa del carbonato de calcio químicamente puro, a veces se le pone Qp, ¿no? Químicamente puro, es el 80% de 125. Bueno, aquí simplificamos, ¿no? Podemos sacar quinta, ¿no? Acá sería 25, ¿no? Sacas mitad. Y como te das cuenta, 4 por 25 resulta ser 100, ¿no? ¿Qué significa? Que la masa que realmente reacciona de carbonato de calcio es 100 gramos, no 125, sino 100, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿esto qué sería? Esto sería mi dato. Ese dato lo pongo acá. ¿Te acuerdas cómo hemos hecho la teoría, no?
En este caso es una aplicación con un solo dato, ¿ya? Entonces, si aquí es 100 gramos, la pregunta sería, ¿cuánto es la masa de gas carbónico, o también llamado anhídrido carbónico, requerimos? Para eso tenemos la relación en masa y solamente voy a trabajar con el carbonato y con el gas carbónico. Como te das cuenta, con el óxido de calcio para nada lo he tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, si yo quiero conocer la masa en gramos acá y acá, la pregunta es, ¿bajamos el número 1? No, claro, 1 se baja cuando es mol. Yo diría una mol, ¿no? Pero como es gramos, tenemos que multiplicar, recuerda. Lo que se multiplica es esta mol por la masa molar. De igual manera por la masa molar, ¿no? Bueno, los problemas generalmente te van a venir con dato, ¿no? La masa molar o el peso atómico, ¿no? En este caso voy a recordarles que la masa molar está en gramos sobre mol y para el calcio su masa molar es como 40, para el carbono es como 12 y para el oxígeno es como 16, ¿no? Estamos recordando, recuerda eso. Entonces, la masa molar del carbonato sería la suma, ¿no? A ver, vamos a hacer un poco mentalmente. El calcio es 40, él es 12. 40 más 12 es 52. El oxígeno vale 16, por 3 me da 48. Y 48 más 52, ¿cuánto sale? Sale 100, ¿sí? De igual manera, el carbono vale 12, 16 por 2, 32 más 12, me da 44. Perfecto. Entonces, una mol por 100 gramos sobre mol nos dará el valor de 100. Y aquí nos dará el valor de 44. Como te das cuenta, el problema está bastante sencillo, ¿no? Porque la relación es de 100 gramos a 44 gramos. Por lo tanto, si tu dato es 100 gramitos, obvio que la respuesta será la misma cantidad, ¿no? 44 gramos. Muy bien, sería entonces la respuesta a esta pequeña aplicación. Muy bien, otra aplicación de la estequiometría, vamos en el siguiente ejemplo. ¿Cuántas moles de óxido férrico se formarán durante la oxidación de 500 gramos de metal puro? En otras palabras, 500 gramos de hierro, ya que el hierro es el metal puro. Y la ecuación lo pueden observar. Muy bien, veamos la resolución. Bien, en este caso, aplicación 3 dice, a partir de 500 gramos de metal puro, y esto es importante, ya en el problema anterior vimos cuando lo que corresponde a pureza, ¿cuántas moles del óxido férrico se obtienen? Seguimos con los problemas en los cuales tenemos un dato y una incógnita, ¿no? Como te das cuenta es relativamente sencillo. Primero, balancear la ecuación. En este caso, el balance, ¿por dónde comenzaría? Podría decirme por el hierro, ¿no? Si acá tienes 2, acá pondrías 2. Pero el problema sería que en el caso del oxígeno, si acá tengo 2 y acá tengo 3, no son iguales. Me parece que por el oxígeno comenzaríamos de esta manera, mira. Si acá tienes 2 y acá tienes 3, tú puedes hacer esto, observa. Cruzas, ¿no? O sea, el 3 lo pones acá. Vamos a utilizar este color. 3 acá. Y acá le pones 2, ¿no? Para decir que acá tienes 3 por 2, 6 oxígenos. Y acá tienes 2 por 3, también son 6. Ahora, al poner 2 acá, tienes 2 por 2, 4. Acá pondrías 4, ¿no? Y estaría balanceado. Acá la novedad es la siguiente. Es una aplicación en la cual te damos como dato masa, pero no te pido masa, te pido moles, ¿no? Estamos variando, ¿no? Masa versus moles. Bueno, la recomendación es respetar las unidades, ¿no? O sea, si aquí dice gramos, acá tiene que ser gramos, ¿sí? Si tú quieres número de moles, acá arriba debe decir moles. Cuando es moles, ya sabes qué hacer. Fácil. Simplemente, ¿qué haces? Bajas el coeficiente. O sea, acá tendrías 2 moles. Pero cuando es masa, ¿te acuerdas qué se hacía? No se baja, ¿no? Sino se
multiplica. Entonces tenemos que repasar masas molares, ¿no? En este caso no es muy complejo porque es solamente del hierro. La masa molar expresada en gramos por mol para el hierro vale 56. ¿Ya? Claro, sería 56 gramos sobre mol, ¿no? Gramos sobre mol. Entonces, si tú multiplicas 56 por esta cantidad, te va a dar la masa en gramos, ¿no? Vamos a dejarlo, ¿ya? No voy a multiplicarlo, vamos a dejarlo nada más 4 por la masa molar que dije 56. Se recomienda que no lo efectúen porque como vas a aplicar una regla 3 simple, de repente va a simplificarse. Yo particularmente lo multiplico al final o lo simplifico primero. Aplico regla de 3 simple. Entonces, el número de moles del óxido férrico sería 500 gramos que multiplica a 2 mol y divide entre 4 por 56 gramos. Si es sencillo lo hacemos, si no tenemos que hacer uso de la calculadora. Vamos a simplificar las unidades de gramos. Acá puedo sacar mitad como tú te das cuenta y acá la mitad sería 2, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer acá? Quizás otra mitad, ¿no? Mitad 1 y acá sería ¿cuánto? 250, ¿no? Entonces la respuesta sería 250 entre 56. Pero si tú quieres simplificándolo más, ¿qué podríamos hacer? Acá llegaríamos a ¿cuánto? A 125 y acá sería 28. Entonces el número de moles del óxido férrico sería 125 entre 28. Bueno, ahí sería cuestión de simplificarlo, operarlo. El resultado es 4,46 moles del óxido férrico. Listo. Muy bien, a diferencia de los problemas anteriores, en la cual, como tú habrás visto, un solo dato se tiene, aquí tenemos dos datos. Y hay que recordar que cuando son dos datos tenemos que hacer uso del reactivo limitante. Muy bien. Se combinó 3.5 moles de ácido sulfúrico con 1 mol de carbono. Usted puede observar que en la ecuación química el ácido sulfúrico reacciona con el carbono, según la siguiente ecuación, sin balancear completamente. Esto es importante que lo sepas. Hay enunciados de problemas en la cual dice sin balancear, otros te dicen sin balancear completamente y otros te dicen en la siguiente ecuación. Cuando te enuncian ecuación, significa que la ecuación debe estar balanceada. Si no lo está, debe decir que no está completamente balanceada o simplemente hay que balancear. La pregunta es la siguiente: ¿qué sustancia es el reactivo limitante? Este problema tiene que ver con saber reconocer al reactivo limitante. Muy bien, veamos la resolución. En este caso, en este problema, a diferencia de los problemas anteriores, tenemos dos datos, ¿ya? 3,5 moles del ácido sulfúrico y 1 mol del carbono. Recuerda que cuando son dos datos, por lo general hay que trabajar con uno de ellos, que es el reactivo limitante. Justamente la pregunta nos solicita ¿quién es el reactivo limitante? Pero algo también importante, ¿no? El texto dice que la ecuación no está completamente balanceada, y eso hay que percatarse porque a veces uno mira el número 2 y dice ya está balanceado y continúa, ¿no? Podemos cometer error. Vamos a hacer una verificación. Si dice 2 significa que tenemos ¿cuántos azufres? 2. Pero mira qué pasó acá. Tienes 1. ¿Te das cuenta? Faltaba balancear. Entonces acá ponle 2. Al poner 2 tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces acá pongo 2 y sería 4. Perfecto. En el caso de poner 2 acá he puesto 4 por 2, 8 oxígenos. Si acá tengo 2 por 2, 4 y acá tengo 2, sería 4 más 2,
6, ¿no? Y 6 más 2 serían 8. En otras palabras, acá pondrías 1 y al poner 1 tienes un carbono y acá pones 1 y ahora sí está completamente balanceada. Una vez que he hecho el balance, vamos a ver quién es el reactivo limitante. Pero para eso tenemos que interpretar la ecuación. Como te dije en el problema 3, en la aplicación 3, si aquí dice moles, acá arriba hay que poner moles. Si acá dice moles, acá arriba pones moles. ¿Te das cuenta? Y la relación de moles es de 2 a 1, ¿no? O sea, 2 moles de ácido sulfúrico reacciona con 1 mol del carbono. En otras palabras, si la relación es de 1 a 2 o de 2 a 1, uno rápido se dará cuenta de que si tenemos como dato 1, entonces aquí ¿cuánto sería? 2, ¿verdad? Porque la relación es de 1 a 2, entonces acá tendría que ser 2, pero tienes 3.5. Significa que esto vendría a ser para nosotros la sustancia en exceso y esto vendría a ser la sustancia llamada el limitante, ¿no? Entonces vamos a concluir, el reactivo limitante es el carbono, ¿no? Y sería la respuesta a esta pequeña aplicación. Muy bien, continuando con los problemas de dos datos. ¿Cuántas moles de anhidrido sulfuroso se producen? Importante, si se dice se producen significa que es un producto. Si reaccionan 18 moles de sulfuro de hidrógeno, recuerda que cuando te dicen reacciona es un reactante, con 24 moles de oxígeno gaseoso, ¿no? Nos dan dos datos de reactante y nos preguntan cuántas moles se obtiene de anhidrido sulfuroso. Muy bien, veamos la resolución. Nos piden la cantidad de moles de anhidrido sulfuroso, nos dan como dato 18 moles del sulfuro de hidrógeno y 24 moles del oxígeno. Al igual que el problema anterior, tenemos que trabajar con el reactivo limitante. Balance de la ecuación química. En este caso, recordemos de que para hacer el balance vamos a dejar al final a los elementos que más se repiten, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno se repite más, mira, ¿no? En cambio, el azufre es prácticamente directo, el hidrógeno también es directo, ¿no? Bueno, acá yo tengo 2 hidrógenos en reactantes y acá también tengo 2 en productos. Tengo un azufre en reactante y tengo un azufre en producto, ¿no? Están balanceados. El problema es con el oxígeno. Mira, si acá yo tengo 2 más 1, 3 y acá tengo 2, no son iguales. Pero ¿te acuerdas que hicimos un problema anterior en el cual yo hice esto? ¿No? ¿No crees que sería algo similar? También, ¿no? Claro, si aquí yo tengo 3 y acá tengo 2, entonces este 2 se debe convertir en 6. Para eso le pones acá 3. ¿No? Pero para que lo demás sea también 6, tendríamos que duplicar a todo, ¿no? A ver, compruébelo. Mire, 2 por 2, 4 oxígenos, más 2 son 6, ¿no? ¿Te das cuenta? Son 6. Claro, al poner 2 acá, estás modificando el azufre. No, pero no hay problema porque la cantidad de hidrógeno se mantiene también balanceada. Perfecto. Una vez que has hecho eso, este problema tenemos dos datos que son en moles. Si acá dice mol, acá también pones mol. Acá también pones mol. Y acá también pones mol. ¿Está correcto? Tenemos que aplicar regla de 3 simples de ser necesario entre el producto y uno de los dos. No hay que descartar, recuerda el dato del exceso que no nos ayuda mucho. Entonces, como dice mol, el 2 lo bajas de nuevo, 2, acá sería ¿cuánto? 3. ¿Sí? En este caso ya no es tan sencillo como el anterior, ¿no? Tiene un poquito más de dificultad. ¿Quién sería en este caso el reactivo limitante? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer así. Observa, si tapo el 24, yo digo 2 es a 3 como 18 es a... Vamos a ver cuánto sale acá. Me doy cuenta de que entre 2 y 18 hay algo en común, ¿no? Por ejemplo, si multiplico 2 por 9 sale 18. Entonces acá tendría que ser 3 por 9, ¿sí o no?
para que sea ¿cuánto? 27, perfecto. Pero si en vez de 27 tú tuvieras 30, 30 es mayor que 27, habría ¿qué cosa? Exceso, ¿verdad? En el caso de que fuera menor que 27, él sería reactivo limitante, porque aquí faltaría debido a que aquí estaría sobrando. Repito por último, 2 por 9, 18, 3 por 24. Uy, debería ser 27, pero ¿qué dijimos? Si es menos es porque aquí falta. Si falta es porque él vendría a ser el reactivo limitante y aquí habría el exceso. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. A ver, vamos a tapar ahora el de acá. ¿Qué te parece? Yo digo, 3, ¿por qué número te da 24? 3 por 8, ¿sí o no? Por lo tanto acá sería 2 por 8. ¿Y eso cuánto es? 16, pero ¿tienes tú cuánto de dato? 18. ¿Te das cuenta? O sea que aquí hay exceso y aquí no lo. Entonces vamos a decir que esto vendría a ser el reactivo en exceso y esto que vendría a ser el reactivo limitante. Acá tendríamos el reactivo limitante, que sería el oxígeno. Y con ese número prácticamente damos la respuesta, ¿no? Porque la relación para el producto sería como 2, ¿no? Yo diría 3 es a 2, como 24 es a x, ¿no? En este caso es a la n. De igual manera, 3 por 8, 24, 2 por 8, 16, ¿no? Entonces, el número de moles que nos están solicitando sería 16 moles. ¿No? ¿Te das cuenta que es directo? Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya un pequeño repaso de lo que ya hemos estudiado. A él lo llamamos reactivo en exceso y a él reactivo limitante, ¿no? Comprobando la proporción, recuerda de que el limitante tiene la menor proporción, ¿no? Tú también lo hubieras comprobado de esta manera, ¿no? Analizando la proporción. Hago recordando debido a que son ejemplos pequeños, pero de repente vas a tener tus problemas más complicados cuando te dan decimal y no sea fácil darse cuenta, ¿no? De lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? 2 por 9, 3 por 8, ¿verdad? Si fuera decimal, tú te preguntarás cómo lo va a hacer, profesor. Para eso hago uso de la proporción, ¿ya? No te olvides que la proporción viene a ser cociente de cantidades, ¿no? Se pone arriba la cantidad de datos entre la cantidad estequiométrica. Perfecto. Vámonos a hacer la comparación, ¿ya? Rápidamente, yo ya sé que se ha resuelto, pero este es un pequeño repasito, breve nada más, ¿ya? A ver, aquí voy a hacer el cociente para el primer reactante, sulfuro de hidrógeno. Y aquí para el segundo reactante, que sería en este caso el oxígeno. Para el primer reactante, el dato es 18. Usted pondría aquí 18 mol. Y su estequiométrico sería 2. Este cociente sale 9. Pero para el oxígeno, el dato del oxígeno es 24. Y el estequiométrico es 3. Si te das cuenta, sale 8. Entonces, la menor proporción o el menor cociente lo tiene ¿quién? El oxígeno. Entonces vendría a ser el menor cociente, ¿no? Menor proporción en este caso. No, como te das cuenta, eso nos sirve ¿para qué? Para darnos cuenta de quién es el reactivo limitante, ¿no? Muy bien, la conclusión a esto, una conclusión muy importante que va a trascender en lo que corresponde a todo lo que es la química en sí. La química experimental me refiero. Todas las muestras de un compuesto dado contienen los mismos elementos en proporciones en masa igual. ¿Qué significa esto, profesor? Por ejemplo, si tenemos dos compuestos, el compuesto AB, como usted puede ver, uno tiene 25 gramos y
y el otro 45.6 gramitos. Si yo realizo la proporción entre la masa del elemento A y la masa del elemento B para la muestra de 25 gramos, esa proporción va a ser exactamente la misma si la realizo para la muestra de 45.6. En otras palabras, el cociente de la masa de cada elemento A y B va a ser constante en cada una de las muestras. Muy bien, vamos a continuar con una tercera ley. Esta ley fue planteada por un inglés, el señor John Dalton, en el año 1803. Es la ley de las proporciones múltiples sencillas. ¿Qué nos dice esta ley? Usted preguntará. Cuando dos elementos se combinan en más de una proporción, es decir, que pueden formar entre ellos diferentes compuestos, existe una relación de proporción múltiple. Veamos. Si yo tengo los elementos carbono y oxígeno, el carbono con el oxígeno pueden formar dos compuestos diferentes. Uno de ellos es el monóxido de carbono, el CO, y otro es el dióxido de carbono, el CO2. Usted nos preguntará, profesor, pero ¿y cómo se forma CO y CO2? Te comento de que las reacciones químicas forman diferentes compuestos y estos compuestos van a estar en función de las condiciones térmicas y lo que corresponde a presión. Llámese que la formación del monóxido de carbono se da a una temperatura determinada y la formación del dióxido de carbono se da a otra temperatura. En conclusión, el carbono con el oxígeno me da lugar a dos tipos de compuestos. En este caso, ley de proporciones múltiples. Se partió de que tenemos dos elementos, el carbono con el oxígeno, y se obtienen dos productos diferentes, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos las ecuaciones balanceadas y tenemos los datos geométricos, ¿no? 2 moles de carbono sería 2 por 12, 24 gramos. 1 mol de oxígeno sería 32 gramos, ¿no? Entonces, de aquí podemos sacar una relación que ya lo vimos con la ley de Proust, ¿no? La proporción definida. Entonces, la proporción definida entre carbono y oxígeno sería de 24 a 32, ¿no? 24 gramos es a 32 gramos, ¿no? Esta proporción es la proporción definida, no se olviden, proporción definida, ¿no? De la ley anterior, que es la ley de Joseph Proust. Ahora, ¿qué sucede si analizamos lo mismo pero con la otra ecuación, ¿no? En la cual se ha obtenido otro producto, pero con los mismos elementos? 1 mol de carbono, 12 gramos, 1 mol de oxígeno, 32 gramos, ¿no? Entonces la proporción, haciendo uso de lo que te comenté, carbono con oxígeno sería como 12, ¿verdad? Y acá sería como 32. Perfecto. Ahora, ¿a qué llamamos proporción múltiple? Esta implica que si yo mantengo constante la masa de un elemento, la masa del otro elemento va a variar en relación sencilla. Vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, la masa del carbono en la primera ecuación es 24, pero en la segunda ecuación es 12. Sin embargo, si tú a esta cantidad lo multiplicas por 2, acá tendrías 24 gramos de carbono que estaría reaccionando con 64 gramos del oxígeno. Esto significa de que esta proporción sigue siendo definida si yo hago esto, ¿no? Aquí pongo 24 gramos de carbono y aquí pondría 64 gramos de oxígeno. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si yo mantengo constante la masa de un elemento, en este caso carbono 24, nos damos cuenta que la masa del otro elemento, en este caso es el oxígeno, ¿no? ¿Te das cuenta? Es el oxígeno, ¿no?
varía en relación de números enteros y sencillos, ¿no? Podríamos decir de que la masa del oxígeno utilizado en la primera reacción es la mitad de la masa del oxígeno utilizado en la segunda reacción. Eso ya sería como una conclusión de la ley de las proporciones, ¿no? También podemos verlo en la ecuación misma, ¿no? En la ecuación misma lo vemos así. 24 gramos es la masa constante de ambas reacciones, pero la masa utilizada del oxígeno en la primera es la mitad que en la segunda. Entonces, para saber si se cumple la ley de las proporciones definidas, tenemos que indicar de que si mantengo constante la masa de un elemento, la masa del otro varía en relación sencilla, en este caso sería de 1 a 2, ¿no? Ahora, esa relación de 1 a 2 tiene que ver bastante con la fórmula, porque en la fórmula química tú ves que en la primera sustancia química has utilizado un carbono y también has utilizado, en este caso, un oxígeno. La relación es de 1 a 1. Pero en la segunda nos damos cuenta que, mira, la relación ya se ha duplicado. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo mantengo constante la masa de un elemento, la masa del otro va a ser múltiplo, ¿no? En una relación, en este caso, de 1 a 2, ¿no? La relación sencilla. Bien, esa sería en todo caso la explicación de esta ley de las proporciones múltiples. Muy bien, problema 6. Por análisis de un compuesto formado por carbono y oxígeno, se encontró que contiene 27.3% de masa de carbono. Si en otro compuesto de los mismos elementos se determinó que contiene 42.8% en masa de carbono, nos preguntan, ¿ilustran estos datos la ley de las proporciones múltiples? Interesante. Vamos a ver. Si dice ley de las proporciones múltiples, hay que recordar la ley. Esta ley nos decía que cuando dos elementos se combinan para formar diferentes compuestos, habría una proporción múltiple entre las combinaciones de los elementos. Parece que sí. Yo diría que sí. Sin embargo, vamos a comprobarlo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Recuerda que esta ley tiene que ver con una proporción sencilla de números. Y eso a continuación vamos a comprobar que es así. Bien, nos habla de dos compuestos formados por carbono y oxígeno, ¿no? Entonces, desconocemos la fórmula, pero ya podemos un poco intuir, ¿no?, que se trata del monóxido de carbono y del dióxido de carbono, ¿no? O al revés, ¿no? Dióxido de carbono y monóxido de carbono. En realidad no sabemos. Lo que tenemos como dato es que en el primer compuesto la masa del carbono es el porcentaje, en este caso del carbono, es el 27.3%, ¿no? O sea, no me dan masa, sino me dan porcentaje. En el segundo compuesto me dan el porcentaje 42.8%. Son porcentajes en masa, ¿no? No son masa, pero es porcentaje en masa, ¿ya? En este caso, ¿cómo vamos a llegar a la demostración? Ya, vamos a verlo de esta manera, mire. Recordemos la ley de Joseph-Proust, la ley de las proporciones definidas. Esta ley nos indica de que sea cual sea la masa de compuesto que uno utilice, siempre se va a mantener la proporción de los elementos que forman parte de ella. Llámese, si yo divido la masa del carbono entre la masa del oxígeno, ese cociente siempre va a ser constante, no dependiendo de la cantidad de muestra que yo tenga, ¿no? Si yo puedo tener 1 gramo de monóxido de carbono, 1 kilo de monóxido de carbono, 300 gramos, etc., etc., la relación siempre va a ser la misma, ¿no? Y eso es parte de la ley de Joseph-Proust. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta sería ¿cómo yo salgo de esta composición centesimal que me dan como dato y lo traduzco a gramos, o sea, a masa? Lo que se hace es asumir una masa bastante sencilla que es 100. Si yo sumo 100 gramos del compuesto,
¿no? Asumiendo 100 gramos del compuesto. Entonces, la masa del carbono más la masa del oxígeno tiene que dar ¿cuánto? 100. Pero la masa del carbono representa este porcentaje. Este porcentaje de 100, como tú te darás cuenta, es 27,3 gramos. En otras palabras, la masa del carbono en los 100 gramos que yo estoy asumiendo es 27,3. Y como la suma de los dos me tiene que dar 100, acá sería la diferencia, ¿no? A ver, ¿me ayudas? Acá sería 72,7. Perfecto. Entonces, si yo aplico la ley de Proust, diría, la proporción definida entre carbono y oxígeno sería como ¿cuánto? Como 27,3 gramos, esa 72,7 gramos, ¿no? El resultado es 0.375. Perfecto. Ese resultado hay que tenerlo presente. Vamos a dejarlo acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro compuesto, ¿ya? En la cual me dan ese porcentaje que es distinto, lógicamente. Igual, asumo 100 gramos, entonces la masa del carbono sería 42,8 gramos. Y la masa del oxígeno, para que me dé 100, ¿no? Si me ayuda, sería ¿cuánto? Acá sería 57,2 gramos. Perfecto. Entonces, relacionando la proporción definida entre carbono y oxígeno para este compuesto, sería 42,8 gramos del carbono que reacciona con 57,2 gramos de oxígeno. En este caso, si haces la división, sale aproximadamente 0.748. Perfecto. Bien, tenemos aquí la proporción definida y constante para este compuesto y para este otro. La pregunta es, ¿ilustra esta aplicación la ley de las proporciones múltiples? Bueno, si tú recuerdas, tenía que haberse encontrado una relación sencilla. ¿Qué sucede si yo hago la división? ¿No? O bien divido esto entre esto o esto entre esto otro, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la relación va a ser sencilla si yo divido, porque esta cantidad, si te das cuenta, es el doble de esta cantidad, ¿no? Más o menos la relación es de 1 a 1.99. En otras palabras, la relación es de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, ¿ya? Entonces eso lo podemos relacionar. Podría yo decir que esta proporción es como 1 y esta proporción es como 2. Y de ser así, tiene sentido, porque me estaría afirmando que este compuesto químico es el monóxido de carbono y el otro compuesto químico es el dióxido de carbono. ¿Te das cuenta? Si yo mantengo constante la masa de este elemento, entonces la masa del otro varía en relación de números enteros y sencillos, que sería así, ¿no? La masa del oxígeno en la formación de monóxido de carbono es a la masa del oxígeno en la formación de dióxido de carbono, como 1 es a 2. Y esto que está acá tiene que ver con lo que hemos obtenido, que viene a ser la relación 0.375 a 0.748. Sería la relación casi igual, porque son números decimales, pero podemos afirmar que se cumple la ley de las proporciones múltiples.